En 2016, Clara Brown tenía 33 años y vivía en Madrid. Trabajaba como directora administrativa de Martín Corp, una empresa de construcción civil fundada por su marido, Alejandro Martín. A ojos del mundo, era una mujer privilegiada, casada con un empresario exitoso, con un buen puesto y una vida cómoda. Pero dentro de casa, Clara vivía en silencio. El tipo de silencio que ahoga, que paraliza, que hace que la persona olvide quién es. Alejandro, con quien había crecido en un orfanato en Valencia, era el único hombre que ella había amado. Él le había prometido el mundo cuando eran jóvenes, que juntos triunfarían, que ella nunca estaría sola. Pero los años pasaron y esas promesas se fueron desvaneciendo lentamente, sin que Clara se diera cuenta de cuánto le estaba costando. El matrimonio, poco a poco, se convirtió en una empresa sin contrato. Clara lo hacía todo. Cuidaba las finanzas, revisaba los contratos, manejaba las crisis, mientras Alejandro recogía los méritos. Le encantaba exhibirse en eventos, hablar como si hubiera construido todo él solo. Y Clara, durante mucho tiempo, lo aceptó. Pensaba que el amor era eso, quedarse y aguantar, hasta que Alejandro empezó a perderse en sus propios juegos de poder. La engañaba con frecuencia, hacía chistes crueles en público y dejaba claro que ya no la veía como mujer, sino como un accesorio funcional. La gota que colmó el vaso llegó en una fría noche de marzo, en París, cuando Clara lo sorprendió cenando con su amante, Emma, en un restaurante elegante. Al verla, Alejandro se rió. Dijo algo en francés que la dejó paralizada y Emma soltó una carcajada. Clara entendía francés perfectamente. Él había dicho, ella es solo una sombra. Nunca fue capaz de brillar. Clara no reaccionó de inmediato. No lloró, no discutió, no gritó. Simplemente miró a Alejandro durante unos segundos, como quien contempla a un extraño, y luego se dio la vuelta y salió tranquilamente del restaurante. La humillación le ardía por dentro, pero ya no había espacio para escándalos ni desesperación. Sabía, con una claridad que nunca había tenido antes, que aquello era el final. No el fin del amor, porque ese ya había muerto hacía tiempo, sino el fin de la ilusión. Aquella noche, al volver al hotel, Clara pasó horas despierta mirando el techo. Hizo una lista mental de todo lo que había hecho por él, de cada proyecto que ayudó a poner en marcha, de cada madrugada que pasó corrigiendo informes que llevaban su nombre. Cuando amaneció, no sentía rabia, sentía una especie de duelo, un duelo por sí misma. En los días siguientes, Clara fue estratégica. No mostró nada. Regresó a Madrid con Alejandro, mantuvo la rutina y esperó el momento oportuno. Contrató discretamente a un abogado de confianza, organizó documentos, aseguró sus derechos legales y preparó una carta de renuncia a su cargo. El día que entregó los papeles del divorcio, aprovechó un momento en que Alejandro estaba en la oficina, distraído hablando por teléfono con Emma. Clara entró, dejó una carpeta sobre el escritorio y dijo simplemente, «Firma aquí, por favor. Es urgente». Él firmó sin leer, como hacía con todo lo que ella preparaba. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era tarde. Clara había salido de su vida. No hubo pelea ni discusión. Ella simplemente desapareció de su existencia con la misma discreción con la que había permanecido durante los años en que lo mantuvo. Pero por dentro llevaba una certeza nueva e inquebrantable. Jamás permitiría que nadie dictara su valor. 3 semanas después de la separación, Clara voló sola a Nueva York con 2 maletas y una oferta de trabajo que le había llegado por correo electrónico de una antigua compañera de la universidad. Era una posición en una consultora estratégica de tamaño mediano que necesitaba a alguien con experiencia internacional y dominio de idiomas. Clara hablaba 5. La entrevista fue en inglés y el contrato
llegó al día siguiente. Era el primer paso concreto de su nueva vida y, pese al miedo, porque sí, tenía miedo, también sentía un alivio casi infantil. La ciudad era enorme, fría e indiferente, pero eso la reconfortaba. Por primera vez, nadie sabía quién era, de dónde venía o con quién había estado casada. Podía empezar de cero. En las primeras semanas, alquiló un pequeño estudio en Brooklyn, con muebles de segunda mano y olor a pintura fresca. Volvía del trabajo exhausta, pero determinada. Leía informes hasta altas horas, aprendía sobre el mercado estadounidense, estudiaba sola los fines de semana. Era como si quisiera demostrar más a sí misma que al mundo que podía y lo haría triunfar. Con el paso de los meses, Clara destacó. Era meticulosa, disciplinada y tenía un instinto natural para manejar crisis. No tardó en ascender, primero a gerente y luego a directora de operaciones. En menos de 2 años, su nombre era el más comentado entre bastidores de la consultora. Sus estrategias aumentaron las ganancias, estabilizaron las finanzas y ampliaron la cartera de clientes. Pero Clara no olvidaba. No hablaba del pasado, no mencionaba a Alejandro, ni respondía cuando alguien preguntaba por su vida personal. Era como si esa parte de su historia hubiera quedado sellada dentro de una caja. Aún así, las noches en soledad le pasaban factura. A veces se despertaba empapada en sudor, reviviendo la escena del restaurante en París. Otras, lloraba sin saber por qué. No era tristeza exactamente, era una mezcla de agotamiento, rabia contenida y nostalgia de algo que nunca había existido realmente. En 2019, Clara ya era vicepresidenta de la empresa. A ojos de todos, era una ejecutiva impecable, referente de liderazgo y eficiencia, pero dentro de ella había un plan que crecía en silencio. Un día, mientras analizaba informes financieros de España, se topó con una nota al pie que mencionaba a Martín Corp. La empresa estaba en declive. El nombre de Alejandro aparecía vinculado a deudas, proyectos embargados y proveedores insatisfechos. Lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en obsesión. Clara pasó noches en vela estudiando balances, rastreando operaciones y entendiendo dónde había comenzado la caída de la empresa. No fue difícil descubrirlo. Alejandro se había rodeado de aduladores, sustituido competencia por conveniencia y deshecho alianzas sólidas por acuerdos frágiles con personas sin escrúpulos. La decadencia era inevitable, y allí, en esa constatación cruda, Clara vio la oportunidad perfecta. No era venganza por lo que él le había hecho a ella, era justicia por lo que ella había construido, y él había destruido. La compra fue discreta, realizada mediante intermediarios. Cuando Alejandro se enteró, Clara ya era la nueva accionista mayoritaria de Martín Corp. Intentó reaccionar, gritó en reuniones y la amenazó con demandas, pero ya no tenía poder. Emma, su amante y ahora socia informal, estaba envuelta en escándalos financieros, desviando fondos de la propia empresa. Clara no solo asumió el control de la compañía, la reinventó por completo. Despidió a antiguos ejecutivos, contrató jóvenes talentos, digitalizó procesos, canceló contratos sobrevalorados y reposicionó la marca. En un año, Martín Corp se convirtió en un referente de innovación y sostenibilidad. Alejandro fue apartado de la presidencia y reducido a un nombre borrado en los archivos de la empresa. Cuando él la buscó semanas después, intentando negociar algún tipo de retorno, Clara lo recibió con una sonrisa controlada y dijo: «Me enseñaste mucho, incluso cómo sobrevivir sin ti». Él no respondió, solo bajó la mirada y se marchó en silencio. Clara no celebró en público, no publicó nada, no concedió entrevistas ni habló del pasado. Para los empleados, ella era simplemente la nueva CEO decidida a salvar la empresa. Pero en su interior, cada decisión llevaba un peso emocional profundo. Cada reforma en la oficina,
Cada reunión con antiguos proveedores y cada cifra positiva en el informe trimestral era una respuesta silenciosa a todo lo que ella había soportado durante años. El equipo notó rápidamente que ella era diferente. No se acercaba por simpatía, sino por mérito. Sabía el nombre de todos los pasantes, escuchaba las ideas más improbables e incentivaba a quienes realmente se comprometían. No tenía paciencia para aduladores ni tolerancia para la mediocridad. Poco a poco fue construyendo una cultura de respeto y excelencia. Y lo más impresionante, lo hacía con una calma casi quirúrgica. Su mirada era firme y su postura inquebrantable. Pero quien la observase con atención percibiría que allí dentro había una mujer marcada. Fue en este nuevo escenario que apareció Ian. Joven, carismático y con una mente estratégica brillante, se convirtió en su mano derecha durante los primeros meses de reestructuración. Clara vio en él algo familiar, la misma hambre de triunfo y la capacidad de notar lo que otros ignoraban. Ian era eficiente, confiable y discreto. Con el tiempo, ganó la confianza de Clara de manera casi natural. Sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo dar espacio. Durante mucho tiempo, fue el único con acceso total a los planes más delicados de la empresa. Viajaban juntos a reuniones internacionales, compartían cenas de negocios y largas madrugadas reescribiendo propuestas. Clara nunca cruzó la línea de la intimidad, pero a veces se encontraba admirando la firmeza con la que él tomaba decisiones difíciles. Ella, siempre cautelosa, comenzó a considerarlo una excepción a la regla, y fue ahí donde cometió su error. Un correo electrónico anónimo encendió la alerta. El asunto era directo: verifica con quién compartes tus bastidores. Al principio, Clara pensó que se trataba de una extorsión o un ataque competitivo, pero el contenido no pedía nada. Solo incluía capturas de pantalla de conversaciones y registros de llamadas entre Ian y miembros de la Fiscalía Española. Al leerlos, el mundo pareció girar. Ian había cooperado con una investigación paralela sobre antiguos contratos de Martín Corp, contratos de la época en que Alejandro aún presidía la empresa. Clara jamás había participado en irregularidades de esa época, pero el simple hecho de que su nombre apareciera en esos documentos podía empañar todo lo que había construido. No gritó ni confrontó a Ian de inmediato. Pasó 48 horas revisando archivos, buscando pruebas y elaborando su contraataque. Cuando tuvo la certeza de no estar equivocada, actuó con la frialdad de quien aprendió a no vacilar. Lo llamó a una reunión al final de la jornada. Ian entró confiado, con el blazer doblado sobre el antebrazo y esa sonrisa ligera que usaba para parecer casual. Clara lo observó en silencio durante largos segundos antes de hablar. ¿Sabes qué valoro más en las personas? Ian, sorprendido por el tono, respondió con una sonrisa incierta: la lealtad. Ella deslizó una carpeta hacia él. Dentro estaban los documentos que lo vinculaban directamente con la fiscalía. Ian palideció. Intentó justificarse, asegurando que no actuaba contra ella y que lo había hecho antes de conocerla. Pero Clara ya no escuchaba. Le pidió que entregara su tarjeta de acceso y se marchara. Él lo hizo, sin escándalo, sin defensa, como si supiera que su condena era inevitable. Fue la última vez que se vieron. Al día siguiente, todas las contraseñas fueron cambiadas. Clara no mencionó nada a nadie. Otra traición quedaba enterrada. En 2019, Clara ya era vicepresidenta de la empresa. A ojos de todos, era una ejecutiva impecable, referente de liderazgo y eficiencia. Pero dentro de ella crecía en silencio un plan mucho más profundo. Una tarde, mientras analizaba informes financieros de España, se topó con una nota al pie que mencionaba a Martín Corp. La empresa estaba en declive. El nombre de Alejandro aparecía vinculado a deudas, proyectos embargados y proveedores insatisfechos.
Lo que al principio fue mera curiosidad se convirtió en obsesión. Clara pasó noches en vela, estudiando balances, rastreando operaciones y descubriendo dónde había empezado la caída de la compañía. No fue difícil entenderlo. Alejandro se había rodeado de aduladores, había sustituido competencia por conveniencia y había reemplazado alianzas sólidas por acuerdos frágiles con personas sin escrúpulos. La decadencia era inevitable, y en esa constatación brutal, Clara vio la oportunidad perfecta. No era venganza por lo que él le había hecho, sino justicia por lo que ella había construido y él había destruido. La adquisición se realizó con discreción, a través de intermediarios. Cuando Alejandro se enteró, Clara ya era la accionista mayoritaria de Martín Corp. Él intentó reaccionar, gritó en reuniones, la amenazó con demandas, pero ya no tenía poder real. Emma, su amante y socia informal, se encontraba envuelta en escándalos financieros, desviando fondos de la empresa. Clara no solo tomó el control, sino que reinventó por completo la compañía. Despidió ejecutivos ineficaces, contrató talento joven, digitalizó procesos, canceló contratos sobrevalorados y reposicionó la marca. En un año, Martín Corp se convirtió en un referente de innovación y sostenibilidad. Alejandro fue apartado de la presidencia y reducido a un nombre borrado en los archivos. Cuando él intentó negociar un regreso, Clara lo recibió con una sonrisa contenida y le dijo: «Me enseñaste mucho, incluso a sobrevivir sin ti». Él bajó la mirada y se marchó en silencio. Clara nunca celebró públicamente. Para sus empleados, era simplemente la nueva CEO determinada a salvar la empresa. Pero cada decisión llevaba un peso emocional profundo. Cada reforma, cada reunión con proveedores antiguos, cada informe trimestral positivo era una respuesta silenciosa a años de humillación. Bajo su liderazgo, la cultura cambió. Premiaba el mérito, escuchaba ideas inesperadas y no toleraba mediocridad. Su calma era casi quirúrgica, pero quien la observase con atención vería a una mujer marcada. Fue entonces cuando apareció Ian, joven, carismático y brillante estratega. Se convirtió en su mano derecha durante la reestructuración. Compartían viajes internacionales, cenas de negocios y largas noches perfeccionando propuestas. Clara nunca cruzó la línea de la intimidad, pero admiraba su determinación. Sin embargo, un correo anónimo encendió todas las alarmas. Contenía capturas de conversaciones y registros de llamadas entre Ian y la Fiscalía Española, evidenciando su cooperación en una investigación sobre contratos antiguos de Martín Corp. Aunque Clara no había participado en esas irregularidades, su nombre aparecía en los documentos, amenazando manchar su reputación. Pasó 2 días recopilando pruebas antes de confrontarlo. En una reunión al final del día, le deslizó una carpeta con la evidencia y le pidió que entregara su tarjeta de acceso. Ian salió sin protestar. Fue la última vez que se vieron. Al día siguiente, cambió todas las contraseñas sin explicaciones. Otra traición había quedado enterrada, pero la partida de Ian sacudió a Clara más de lo que esperaba. No por la pérdida profesional. Ella podía seguir sin él, sino por la vulnerabilidad que volvió a invadirla. La insomnio regresó, y con él la sensación de que cada avance ocultaba una trampa. Sin embargo, siguió adelante con su rutina impecable, consciente de que el mundo corporativo no perdona vacilaciones. Poco después surgió una nueva amenaza: movimientos sospechosos en cuentas vinculadas a contratos antiguos. Su investigación apuntó a un nombre desconocido: Luis Moretti. Nacido en Milán, formado en Derecho y Economía, Moretti no figuraba públicamente en escándalos, pero controlaba empresas de fachada, movimientos multimillonarios y tenía influencia silenciosa en el sector logístico europeo.
Descubrió que él había financiado los proyectos que mantuvieron a Martin Corp a flote durante la mala gestión de Alejandro, no por lealtad, sino por interés. Al tomar el control, Clara había cortado una fuente de ganancias crucial para Moretti. 2 semanas después, recibió en su oficina una carta manuscrita, sin remitente. O jugamos juntos o te vas del tablero. Sin firma, pero con identidad suficiente. Esa misiva dejaba claro que no era solo una disputa empresarial, era un ultimátum personal. Clara respiró hondo, guardó la carta y decidió no responder, pero tampoco retroceder. Si Moretti quería guerra, ella estaría preparada. El enfrentamiento comenzó en silencio. Blindó la seguridad digital, reforzó contratos, auditó cuentas y activó una red de contactos en Estados Unidos para diversificar inversiones y acelerar el crecimiento de la empresa. Moretti, por su parte, lanzó una guerra psicológica. Rumores de inestabilidad, proveedores dudosos e inversores exigentes, pero Clara conocía esas tácticas. Había sobrevivido a Alejandro y ahora era más fuerte, más experimentada y mucho más fría. Sin embargo, ni toda la frialdad basta contra el miedo. Una tarde, regresó a su apartamento y encontró todo revuelto, sin robo alguno, salvo por una única fotografía en el centro de la cama. Ella y Alejandro de jóvenes, en la terraza del orfanato de Valencia. En el reverso, una frase escrita a mano: el pasado siempre vuelve. Sentada al borde de la cama, Clara entendió que aquello no era solo un ataque a su empresa, sino un intento de quebrar su voluntad. A partir de ese momento, abandonó rutinas predecibles, contrató seguridad privada y redujo compromisos presenciales. No estaba derrotada, pero sabía que este juego no tenía reglas, y ella necesitaba permanecer viva para seguir jugando. En los meses que siguieron, Clara adoptó una postura aún más estratégica. Mientras reforzaba su seguridad personal, intensificó la expansión de la empresa en mercados donde Moretti no ejercía influencia directa. Lanzó una nueva unidad de negocios enfocada en soluciones sostenibles para la construcción civil y estableció alianzas con universidades y centros de investigación en Estados Unidos y los países nórdicos. Su objetivo era claro: fortalecer la marca mediante la innovación, no a través de un enfrentamiento directo. Cuanto más crecía en áreas fuera del alcance de Moretti, más disminuía su poder sobre ella. Moretti respondió con presión indirecta. Bloqueó el acceso a fondos de inversión, intentó boicotear acuerdos internacionales y difundió insinuaciones sobre el origen del crecimiento de Martin Corp. Pero Clara, como una jugadora de ajedrez paciente, movía sus piezas sin titubear. Cada paso era calculado, cada nueva alianza incluía cláusulas de protección, cada iniciativa era una respuesta silenciosa y certera a sus ataques. Lo que Moretti ignoraba era que Clara había activado una fuerza oculta, un pequeño equipo jurídico internacional especializado en rastreo financiero y colaboraciones con fiscales. Gracias a un antiguo contacto en el FBI, obtuvo información confidencial sobre las redes empresariales de Moretti. No buscaba simplemente derrotarlo en el mercado, quería desenmascararlo, destruir la estructura de empresas fachada que lo protegía y obligarlo a salir de las sombras. El punto de inflexión llegó cuando halló pruebas que vinculaban a Moretti con cuentas offshore, utilizadas para lavar dinero procedente de obras públicas sobrevaloradas en 3 países europeos. Clara sabía que debía proceder con extrema cautela. Cualquier paso en falso podría comprometer su propia libertad. Pero la llama que se había encendido en París seguía ardiendo. No era ya la sombra que él describió, sino la luz que haría que él viviera bajo su sombra. En una mañana de octubre, convocó a su equipo ejecutivo a una reunión. Con documentos en mano, expuso las maniobras de Moretti y detalló la operación de investigación que había liderado.
El silencio fue absoluto mientras sus colaboradores absorbían la magnitud de la revelación. Clara dejó claro que esto no era solo un asunto empresarial, sino de supervivencia. Ofreció a quienes permanecieran leales la oportunidad de construir una nueva era, a quienes dudaran su desvinculación inmediata. La respuesta fue unánime. Nadie abandonó su lado. Acto seguido, Clara ejecutó su plan. Filtró información clave a la prensa y a las autoridades competentes, iniciando una ofensiva pública que desmanteló la red de corrupción de Moretti. En menos de 3 meses, fue formalmente imputado por lavado de dinero, corrupción y fraude. Su imperio de influencias colapsó pieza por pieza, culminando en su detención. Ver a Moretti esposado no fue un acto de venganza, sino la restauración de la libertad que ella misma había recuperado. Con Moretti fuera de juego, Clara disfrutó de una paz momentánea. Martín Corp estaba sólida y sus alianzas intactas. Sin embargo, mientras celebraba su victoria, recibió un correo electrónico anónimo sin asunto ni remitente. Puedes haber ganado el juego, Clara, pero no has derrotado a todos los jugadores. Adjunto venía una grabación, una conversación entre un abogado de Moretti y un alto funcionario del gobierno español que revelaba intereses políticos y financieros más amplios tras el imperio corrupto. La amenaza era inequívoca. Fuerzas invisibles aún buscaban derribarla. Clara sintió el peso de lo que venía, pero no vaciló. Había dejado de ser la mujer sometida que una vez fue. Se había transformado en una líder implacable, capaz de destruir imperios y levantar otros de las cenizas. Sin embargo, sabía que esta batalla sería diferente. No bastarían la inteligencia ni el poder. Esta vez tendría que enfrentarse a un enemigo invisible, más peligroso que cualquiera que hubiera enfrentado antes. En los días siguientes, Clara se encerró en su despacho y reexaminó cada paso que había dado hasta ese momento. Ya no podía confiar únicamente en su intuición ni en los aliados que había elegido. Algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Sabía que la guerra había trascendido una simple disputa empresarial o de poder personal. Era una batalla contra un sistema corrupto, con fuerzas ocultas que jugaban sucio. Durante semanas se rodeó de información, contactó a antiguos socios de confianza e incluso investigó los detalles más oscuros de su propio imperio. Cada movimiento debía planearse meticulosamente. Una noche de noviembre recibió una llamada anónima. La voz, baja y distorsionada, le advirtió: «Siguen jugando, Clara, y saben dónde estás». Cuando la llamada terminó, se levantó con determinación y fue directamente al centro de seguridad de la empresa. Desde allí, observó las pantallas de vigilancia que cubrían todos los accesos clave al edificio. Nada parecía fuera de lo normal, pero ella sabía que no podía fiarse de lo que veía. El miedo que sintió no era ya el temor a perder, sino el terror de ser vigilada. La paranoia creció. Clara comprendió que para enfrentar a ese nuevo enemigo debía asumir riesgos aún mayores. Empezó a deshacer alianzas antiguas y a forjar nuevos apoyos en lugares impensables. Estableció contactos secretos con autoridades fuera de España y movilizó recursos para crear una red de protección personal. Su imperio dejaba de ser solo empresarial. Ella se convertía en pieza central de un tablero mucho más amplio. Pero las amenazas persistían, como una sombra que nunca la abandonaba. Cada estrategia tenía un precio, y la certeza de que sus adversarios estaban más cerca que nunca aumentaba la tensión. Clara entendió que su ascenso había atraído la atención de poderosos dispuestos a todo para preservar el statu quo. Ya no estaba en control, ahora luchaba por su vida. En una mañana aparentemente ordinaria, recibió un sobre negro, sin remitente, sellado con cera roja. Dentro, una única hoja mecanografiada decía: «Destruiste a un rey».
Olvidaste al consejo que lo protegía. Releyó el mensaje 3 veces antes de levantarse. Por primera vez, supo con certeza que Moretti había sido solo la cara visible de una red mucho mayor. No había derribado a un hombre, sino a un eslabón de una cadena que sostenía intereses inmensos. Aunque su sangre fría la mantuvo firme, su respiración se agitó. Esa tarde, canceló reuniones, suspendió apariciones públicas y se aisló junto a su abogado internacional para comprender lo que venía y prepararse. En los días siguientes, los ataques cambiaron de forma. Primero fueron retrasos inexplicables en proyectos, trabas burocráticas y auditorías fiscales inusuales. Luego, rumores en medios sobre supuestos contratos ilegales. Clara sabía que no era coincidencia, sino una operación silenciosa para erosionar su reputación. Pero ella no reaccionó públicamente. En privado, rastreó el origen de cada filtración, reunió pruebas y mapeó cuentas falsas en redes sociales vinculadas a esos ataques. Paciente y fría, revisó su propia historia para descubrir el momento exacto en que se convirtió en amenaza, cuando demostró que podía ganar sin jugar según sus reglas. Decidida a no ser destruida en silencio, lanzó una estrategia audaz de transparencia radical. Con su equipo de comunicación, abrió los bastidores de Martín Corp. Publicó contratos, cifras financieras, procesos de decisión e incluso errores corregidos. El mercado reaccionó con sorpresa y admiración. Los medios que antes difundían rumores ahora buscaban entrevistas con ella, todas rechazadas. Su mensaje fue claro: no limpiaría su nombre, sino que seguiría entregando resultados pese a los ataques. Así transformó la narrativa, emergiendo como símbolo de resistencia ética. Inversores volvieron, la confianza se fortaleció y ella recuperó el control de su historia. En ese momento, recibió una invitación inesperada. Un miembro discreto de la alta cúpula empresarial europea quería reunirse en Zúrich. Tras confirmar las garantías de seguridad y estudiar su trayectoria, aceptó. En una sala privada, el anciano le confesó la existencia de una red de líderes que operaba al margen de la política y la prensa. Una red que, en lugar de verla como amenaza, consideraba que podía ser una aliada. Clara escuchó en silencio, sin comprometerse. De regreso al hotel, su mente bullía con nuevas posibilidades. Por primera vez vislumbraba un camino distinto, no como pieza, sino como arquitecta del tablero. En los días siguientes, Clara se encerró en su despacho y revaluó cada paso que había dado hasta entonces. Ya no podía confiar únicamente en su intuición ni en los aliados que había elegido. Algo mucho más profundo estaba sucediendo. Sabía que la guerra había trascendido una mera disputa empresarial o un enfrentamiento personal. Era una batalla contra un sistema corrupto, con fuerzas ocultas que jugaban sucio. Durante semanas se rodeó de información, contactó a antiguos socios de confianza e incluso investigó los detalles más oscuros de su propio imperio. Cada movimiento debía planearse con meticulosa precisión. Una noche de noviembre recibió una llamada anónima. La voz al otro lado, baja y distorsionada, le advirtió: «Siguen jugando, Clara, y saben dónde estás». Cuando la llamada terminó, ella se levantó y se dirigió al centro de seguridad. Desde allí observó las pantallas de vigilancia que cubrían todos los accesos clave al edificio. Nada parecía fuera de lo normal, pero sabía que no podía fiarse de lo que veía. El miedo que sintió en ese momento no era el miedo a perder, sino el terror de ser observada. La paranoia se intensificó. Clara comprendió que para enfrentar a ese nuevo enemigo tendría que asumir riesgos aún mayores. Comenzó a desmantelar alianzas antiguas y a forjar nuevas conexiones en lugares que jamás había imaginado. Estableció contactos secretos con autoridades fuera de España y movilizó recursos para construir una red de protección personal. Su imperio ya no se limitaba al mundo corporativo.
Ella misma se convertía en pieza clave de un tablero mucho más amplio. Pero las amenazas persistían, como una sombra que nunca la abandonaba. Cada decisión estratégica tenía un precio, y la certeza de que sus adversarios estaban más cerca que nunca aumentaba la tensión. Clara entendió que su ascenso había atraído la atención de poderosos dispuestos a todo para preservar el statu quo. Ya no estaba en control, luchaba por su propia supervivencia. En una mañana aparentemente común, recibió un sobre negro, sin remitente, sellado con cera roja. Dentro halló una única hoja mecanografiada con esta frase: «Destruiste a un rey, olvidaste al consejo que lo protegía». Releyó esas palabras 3 veces antes de levantarse. Por primera vez comprendió con total claridad que Moretti había sido apenas la cara visible de una red infinitamente más poderosa. No había derribado a un hombre, sino a un eslabón de una estructura que sostenía intereses globales. Aunque su sangre fría la mantuvo firme, su respiración se aceleró. Esa tarde canceló reuniones, suspendió apariciones públicas y se aisló junto a su abogado internacional para planear los próximos pasos. En los días siguientes, los ataques cambiaron de forma. Retrasos inexplicables en proyectos clave, trabas burocráticas inusuales, auditorías fiscales sorpresivas y filtraciones de rumores en medios acerca de supuestos contratos ilegales. Clara sabía que no era coincidencia, sino una campaña silenciosa para erosionar su credibilidad. Sin embargo, no reaccionó públicamente. Tras bambalinas, rastreó el origen de cada filtración, recopiló pruebas y mapeó cuentas falsas en redes sociales vinculadas a esos ataques. Paciente y fría, revisó su propia historia hasta identificar el momento exacto en que se convirtió en amenaza, cuando demostró que podía ganar sin jugar según sus reglas. Decidida a no ser destruida en silencio, lanzó una estrategia radical de transparencia. Con su equipo de comunicación, abrió los libros de Martin Corp, publicó contratos, estados financieros, procesos de decisión e incluso errores corregidos. El mercado reaccionó con sorpresa y admiración. Los medios que antes difundían rumores ahora buscaban entrevistas, todas rechazadas. Su mensaje fue inequívoco: no limpiaría su reputación, continuaría entregando resultados a pesar de los ataques. Así transformó la narrativa y emergió como símbolo de resistencia ética. Inversores regresaron, la confianza se fortaleció y ella recuperó el control de su historia. En ese periodo recibió un inesperado convite. Un influyente miembro de la alta cúpula empresarial europea quería reunirse con ella en Zúrich. Tras verificar rigurosamente la seguridad y estudiar su trayectoria, aceptó. En una sala privada, el anciano reveló la existencia de una red de líderes que operaba al margen de la política y la prensa. Una red que veía en Clara no solo a una amenaza, sino a una potencial aliada. Clara escuchó en silencio, sin comprometerse. De regreso al hotel, su mente bullía con nuevas posibilidades. Por primera vez, vislumbró un camino distinto, no como pieza de ese tablero, sino como arquitecta del mismo. Semanas después, Clara regresó a Valencia, la ciudad donde había crecido en un orfanato junto a Alejandro, en un viaje íntimo y sin público. Caminó por las calles de su infancia, se sentó en el banco donde él le había prometido un futuro juntos. Allí, entre recuerdos y lágrimas sinceras, comprendió que su historia no había comenzado con traiciones ni éxitos corporativos, sino en ese suelo duro donde aprendió a no depender de nadie. Por primera vez en años, se permitió sentir el dolor acumulado y decidió que, de ahora en adelante, jugaría no para destruir, sino para construir algo que trascendiera su propia existencia. Al volver, se sintió renovada.
reformuló la misión de Martín Corp, creando un brazo social dedicado a formar jóvenes emprendedores de contextos vulnerables, muchos huérfanos o marginados. Destinó parte de las ganancias a educación, mentoría y microcréditos. A pesar de las críticas que la acusaban de lavado de imagen, ella guardó silencio. Las acciones hablarían por sí mismas. Dentro de la empresa, la cultura evolucionó hacia un liderazgo más humano, basado en propósito y excelencia. Fue entonces cuando Alejandro reapareció, enviándole una breve carta manuscrita. Confesaba haber perdido casi todo y reconocía la magnitud de lo que habían vivido y destruido juntos. Clara leyó la misiva sin rencor ni compasión, sintiendo una extraña paz. El ciclo estaba realmente cerrado. No respondió, pero conservó la carta como testimonio de su cierre definitivo. Con el tiempo, rechazó invitaciones a congresos, homenajes y portadas de revista. El reconocimiento externo dejó de tener valor. Compró una casa en la Galicia rural, donde pasaba fines de semana en soledad, leyendo, escribiendo y caminando entre árboles. Recibía solo a unos pocos amigos cercanos. En la quietud de la naturaleza, reflexionaba sobre sus aciertos, sus errores, los amores perdidos y los enemigos enfrentados. Sabía que su dureza le había salvado la vida, aunque el precio fuese la paz interior. Fue en una de esas tardes cuando llegó otro correo anónimo. Esta vez no era amenaza, sino una simple pregunta mecanografiada. Si pudieras volver al comienzo, ¿harías todo de nuevo? Clara leyó la pregunta una y otra vez, sin saber si era provocación, reflexión o eco del pasado. Pensó en Alejandro, en Emma, en Ian, en Moretti y en la niña que creyó que el amor la salvaría. Pensó en la mujer que se había convertido, en las decisiones dolorosas y en las noches de insomnio. Entonces una voz interior susurró, no repetiría todo igual. Pero tampoco se arrepentía. Cada caída, cada cicatriz y cada ruptura forjaron a la Clara que era ahora, completa, auténtica y viva. Y eso, concluyó, valía más que cualquier perfección imaginable. A mediados de esa nueva etapa de introspección, Clara fue invitada a dar una charla en una universidad pública de Madrid. Al principio rechazó la propuesta, pero cambió de opinión al saber que se trataba de un evento dirigido exclusivamente a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. El día de la conferencia vistió ropa sencilla, sin marcas visibles, y pidió que no se difundieran imágenes. Al subir al escenario, contempló decenas de rostros atentos y por un instante vaciló. Pero al comenzar a hablar, fue como abrir una puerta que llevaba años cerrada. No habló de beneficios, estrategias ni liderazgo. Habló de miedo, de invisibilidad, de lo que se siente al creerte inútil siendo, en realidad, brillante. Contó que durante años creyó que amar significaba anularse y que solo cuando lo perdió todo descubrió lo que verdaderamente poseía. Las jóvenes no parpadeaban, algunas incluso lloraban, y Clara, por primera vez en mucho tiempo, también lloró, no de dolor, sino de gratitud. En ese momento comprendió que su mayor legado quizá no sería empresarial, sino humano. Tras la charla, se le acercó una joven de unos 20 años, con mirada firme y expresión seria. Le entregó una hoja arrugada con un dibujo. Clara, sentada sola, mirando por la ventana. Así te vi hoy, fuerte, pero cansada. Clara sostuvo el dibujo con cuidado. La chica no dijo nada más y se marchó. Aquella imagen la acompañó días enteros, fuerte pero cansada. Clara no negaba ninguna de esas partes. Ser fuerte no la eximía del cansancio, y reconocer el cansancio no la hacía débil. Esa era la verdad que ahora cargaba consigo. No necesitaba mostrarse invencible.
La mujer que había sobrevivido traiciones, corrupción y amenazas por fin podía reconocer su humanidad, y ese reconocimiento, más que cualquier victoria, fue lo que finalmente la liberó. Los meses siguientes, Clara continuó su rutina en silencio. La empresa seguía prosperando, los proyectos sociales avanzaban y ella había aprendido a equilibrar poder y presencia con ligereza. Seguía siendo firme y respetada, pero ya no sentía la obligación de demostrar nada a nadie. Una mañana en su terraza en Galicia, recibió un mensaje cifrado por su canal de seguridad personal, un informe de monitoreo de amenazas. Al abrirlo, comprobó que los correos anónimos habían cesado, las cuentas falsas se habían desactivado y las pistas que apuntaban a redes de chantaje habían desaparecido. El juego de poder parecía finalmente terminado. Miró el horizonte y sonrió en silencio. No porque creyera que todo había acabado, sino porque, por primera vez, sentía que estaba fuera de la línea de fuego. Había conseguido algo raro, silencio verdadero. Fue en ese silencio que comenzó a escribir, sin intención de publicar, sin plan de convertirlo en producto. Escribía sobre su infancia, sobre Alejandro, sobre la mujer que tuvo que inventar para sobrevivir. Lo hacía de noche, a mano, en cuadernos sencillos, como un acto de integridad. Poco a poco, la escritura se volvió un hábito, y el hábito una necesidad. Clara no llamaba a aquello terapia, pero sabía que, de algún modo, se estaba sanando. Un día escribió: "El poder puede proteger, pero solo la verdad libera". Al terminar esa línea dejó la pluma, respiró hondo y cerró los ojos. Quizá esa era su lección final. No había triunfado por ser implacable, sino por tener el coraje de mirarse a sí misma y no apartar la vista. Una mañana, mientras revisaba notas de un nuevo proyecto social, recibió una llamada de la junta directiva. Una oferta de fusión con una multinacional de la construcción estadounidense. La propuesta era sólida, los números atractivos y la alianza abriría puertas globales. Pero implicaría mayor exposición pública, viajes constantes y un regreso al epicentro del juego que ella había dejado atrás. Pasó horas analizando cifras, escuchando a su equipo y ponderando riesgos y beneficios. Al finalizar la videollamada, se quedó sola en su despacho. Por primera vez, no sintió ambición, sintió calma. Una calma que no encajaba con expansiones ni crecimiento corporativo. Sabía que podía aceptar, expandir su imperio y asumir un nuevo rol global, pero también sabía que decir no significaría perder, sino elegirse a sí misma. A la mañana siguiente, envió un correo respetuoso rechazando la fusión, con una breve justificación. "Tengo otro proyecto en el que creo más". Nadie objetó. Dentro de la empresa ya se notaba su cambio de postura. Clara seguiría al frente de Martin Corp, pero con un enfoque distinto, más humano, más conectado con las raíces que ella misma había redescubierto. Al rechazar la fusión, no se apartaba del mundo. Dejaba claro que ya no la movía la necesidad de demostrar que podía ganar cualquier batalla. Esa decisión, más que cualquier otra, selló el fin de un ciclo y el comienzo de otro aún más poderoso, construido no sobre heridas, sino sobre elecciones conscientes. Había sido sobreviviente, guerrera y arquitecta de su propio imperio. Ahora era simplemente Clara, y eso bastaba. Unos meses después, Clara regresó a la universidad donde había dado aquella charla, no como invitada, sino como espectadora. Se sentó al fondo del auditorio en silencio y observó cómo otras mujeres subían al escenario para contar sus historias. Ninguna había vivido exactamente lo que ella vivió, pero todas cargaban batallas igual de duras. En cada relato reconocía fragmentos de sí misma. La mujer que tuvo miedo, la que fue subestimada, la que sobrevivió. Cuando una joven habló de lo difícil que es recomenzar después de perderlo todo, Clara sintió el pecho apretarse, no de dolor, sino de empatía.
Al terminar el evento, se dirigió discretamente hacia la salida, pero fue reconocida por una de las alumnas, quien se acercó tímidamente y dijo: «Leí sobre usted. No sé cómo lo hizo, pero gracias por demostrar que es posible». Clara simplemente sonrió y respondió algo que nunca antes había dicho: «Yo también creía que no lo lograría». Esa noche, de vuelta en Galicia, Clara miró por la ventana de su sala mientras el viento mecía los árboles afuera. Tomó uno de los cuadernos en blanco que guardaba en la estantería y escribió: «No se trata de vencer a todos los enemigos. Se trata de no convertirse en uno de ellos». Al terminar la frase, cerró el cuaderno con cuidado y lo colocó junto a los demás. No sabía si alguien leería algún día aquello, pero no importaba. Esos escritos eran sus testimonios, su forma de trazar un camino para quienes vinieran después. Clara sabía que la vida seguiría presentándole desafíos y que el mundo continuaría poniendo a prueba su fortaleza, pero ahora caminaba sin temor a empezar de nuevo, porque ya se había demostrado que podía reconstruirse las veces que fuera necesario, y esa era su verdadera victoria. Unas semanas más tarde, recibió una invitación inesperada. La ONU la había seleccionado para participar en una conferencia global sobre el liderazgo femenino en entornos hostiles. No era un reconocimiento cualquiera, sino un aval de una institución que simboliza la construcción colectiva de un mundo más justo. Clara leyó la invitación con atención, pero no respondió de inmediato. Caminó por su casa, abrió las ventanas y dejó que el aire frío acariciara su rostro. Pensó en todo lo que había vivido, en cómo durante años creyó que tendría que triunfar gritando, dominando o reaccionando, y en cómo, poco a poco, entendió que vencer significaba permanecer en pie sin perderse a sí misma. Sabía que aceptar aquel convite la sacaría nuevamente de la sombra del anonimato, pero también comprendió que quizá ya estaba lista, no para exhibirse, sino para representar a todas esas mujeres que, como ella, nunca tuvieron voz y aún así siguieron adelante. El día del evento, Clara subió al escenario vestida con un traje sencillo, sin marcas ni joyas. Su sola presencia hablaba más que cualquier símbolo. Cuando el micrófono se encendió, miró al público y dijo: «Durante mucho tiempo me dijeron que era demasiado frágil, demasiado sensible, demasiado mujer, pero la verdad es que eso fue lo que me hizo fuerte». El auditorio guardó silencio. Clara prosiguió: «No deseo aplausos por haber vencido a hombres poderosos. Deseo que escuchen lo que no me dejaron decir cuando yo no era más que una sombra en un rincón». Entonces, con voz firme, narró su historia, sin adornos, sin heroísmos, solo la verdad. Fue esa verdad la que atravesó el salón y llegó hasta cada persona presente. Cuando terminó, no sonrió ni lloró, simplemente respiró hondo. En ese instante, Clara Brown no era un símbolo de nada, era finalmente ella misma, libre,